Amigos y hermanos en Cristo Jesús, hoy te damos la bienvenida a un nuevo espacio. Hoy vamos a estudiar, estamos preparados para la segunda venida de Cristo Jesús, pero primeramente vamos a pedir la dirección de Dios, que Él nos dé entendimiento de su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Dios Todopoderoso, Señor, te alabo y te glorifico, Padre, en esta hermosa mañana, Señor. Gracias, Padre amado, por el agüita que cayó del cielo esta madrugada, Señor. Gracias, Señor, por el aliento de vida, Señor. Gracias, Señor, porque me has permitido ver la luz del nuevo día, Señor. Gracias por los alimentos, Padre amado. Gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, porque a ti te debo la gloria y la honra, Señor. A ti, Señor, que eres el único, Señor, Padre, creador del cielo y la tierra, Señor. Por esa fortaleza que siempre me da para crecer cada día más en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado que tú enviaste a morir en la cruz para el perdón de nuestro pecado. Gracias, Señor, por toda su fortaleza, por todo su amor, por todas tus bendiciones, Señor. Te lo pedimos, Señor, por tu Hijo amado que murió en la cruz para el perdón de nuestro pecado, Señor. En Cristo Jesús, amén y amén, Señor. Gracias, Papito Dios. Gracias, Señor. Hoy vamos a estudiar el tema: ¿estamos preparados para la segunda venida de Cristo Jesús? Entonces, cuando estudiamos a segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 3 y 4, ve lo que me dice, ponga atención. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de la perdición. Hermanos, ¿quién es el hijo de la perdición? Entonces, cuando leemos el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios y haciéndose pasar por Dios. Ahora, la pregunta que yo me hago: ¿quién se hace pasar por Dios aquí en la tierra? Bueno, es el Papa que se hace pasar por Dios en la tierra. Ese es el hijo de la perdición, como dice. Nadie os engañe, que nadie se deje engañar. ¿Por qué? Porque se hace pasar por Dios aquí en la tierra, el Papa, que muchos lo llaman el Santo Padre. Entonces no se deje confundir, porque el único Dios verdadero es nuestro Padre, creador del cielo y la tierra. Dios Todopoderoso. Él es al único que nosotros le debemos la honra y la gloria, a más nadie. Entonces, ¿estamos preparados para la segunda venida de Cristo Jesús? Vamos a estudiar Apocalipsis 22, versículo 12. ¿Qué nos dice Apocalipsis 22, versículo 12? Aquí lo tengo. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Estamos esperando la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Estamos preparados para la segunda venida de Cristo Jesús? Como nos dice Cristo Jesús, la segunda venida es un concepto cristiano sobre el regreso de Jesús a la tierra tras su primera venida a su ascensión al cielo hace unos 2000 años que estuvo Cristo Jesús en la tierra, cuando Él vino por primera vez. Entonces, la creencia se basa en la profecía que se encuentra en el Evangelio y forma parte de la mayoría cristiana. Nosotros debemos entender el mensaje que Dios nos está hablando, y por eso es importante desarrollar todos los temas, y por eso es importante ir a las Sagradas Escrituras, para que ella nos dé la sabiduría y el entendimiento en la cual nosotros vamos a diseñar la formación en la cual Cristo Jesús va a venir por segunda vez. Pero es la palabra la que nos va a diseñar, es la palabra la que nos va a decir la verdad. En un escrito está, porque es palabra profética, es palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros estudiamos segunda de Pedro, aquí está,
capítulo 1, versículo 16-17. Ve lo que me dice, mira. Porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ese es nuestro Hijo amado, como dice la palabra de Dios, es su Hijo amado. Entonces, eso lo vemos en Segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículos 16-17. Ahora ve lo que me dice Malaquía en el capítulo 3, versículo 2. Vamos a estudiar a Malaquía. Malaquía, capítulo 3, versículo 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Hermanos, ¿quién podrá estar en pie? Son los justos, los obedientes, los que han vivido la obediencia, los que han obedecido el carácter de Dios, los que han obedecido la palabra de Dios, los que han obedecido las sagradas escrituras. Esos son los que van a estar en pie, como lo dice Malaquías en el capítulo 3, versículo 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Hermano, esto es lo más hermoso. ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Hermano, mira, esto es lo más hermoso y lo más bello. Cuando veamos venir el Hijo de Dios, el Hijo que viene por segunda vez a buscar a su pueblo amado, a los obedientes, a los que han obedecido el carácter de Dios. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, hermano. Esto es lo más bello y lo más hermoso. Por eso, hermanos, yo los invito a cada uno de ustedes, mantengámonos en pie, en fortaleza, firme con el Señor, obedeciendo el carácter de Dios, para que nosotros vivamos la gracia divina del poder de Dios, que es la gracia salvadora, la que nos salva a nosotros ante la presencia del Padre, porque su Hijo amado murió en la cruz para el perdón de nuestro pecado. Y cuando nosotros acudimos a Cristo Jesús, Él nos salva, Él nos limpia y nos purifica, porque Él es como el fuego purificador y como el jabón de lavadores. Nos limpia y nos purifica para estar en la presencia del Señor. Bueno, por eso es importante desarrollar cuando hablamos de la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Estamos en verdad preparados para la segunda venida de Cristo Jesús? Y eso lo vemos en 2 Timoteo capítulo 4. Vamos a estudiar a Timoteo, a 2 Timoteo. 2 Timoteo en el capítulo 4, versículo 8. Ve lo que me dice. Ponga atención, mira. Ve lo que me dice. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Los que amamos la venida de nuestro Señor, Él nos está guardando la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino todo aquel que ama su venida. Hermanos, por eso que Él nos invita a que nos preparemos, para la segunda venida de Cristo Jesús.
Los justos, los que han obedecido el carácter de Dios, son los que van a estar en la presencia del Señor. A los obedientes, a los que han obedecido su palabra. Por eso es importante resaltar, hermanos, la palabra de Dios. Cuando leemos Mateo en el capítulo 24, versículo 44, por tanto también vosotros está preparado, porque el día del hombre vendrá a la hora que no pensáis. Nadie sabe la hora que va a venir Cristo Jesús. Nadie lo sabe. Ni los ángeles saben la venida de Cristo Jesús. Entonces tenemos que estar preparados para la segunda venida de Cristo Jesús. Entonces, cuando leemos a segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículo 9 al 13, ve lo que me dice. El Señor no retarda su promesa, según alguno la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que a ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¡Wow, hermano! Esto sí es hermoso, hermano. Tenemos que estar preparados para la venida de Cristo Jesús. Y ve lo que me dice el versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. ¿Qué nos está diciendo? Que tenemos que andar firme en la obediencia de la palabra, ser justo ante la presencia del Señor. Y ve lo que me dice el versículo 12, esperando y apresurados para la venida del día de Dios, en la cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperaremos según su promesa, cielos nuevos y la tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Cielos nuevos y tierra nueva. ¿Ahí quién va a vivir? Bueno, va a vivir son los justos, los que han obedecido el carácter de Dios, los que se han mantenido en la obediencia de la palabra de Dios. Por eso, hermano, la pregunta que yo le hago a cada uno de ustedes, a ese pueblo maravilloso que es el pueblo de Dios: ¿estamos preparados para la segunda venida de Cristo Jesús? ¿En verdad estamos preparados? ¿Estamos preparados? Porque la venida de Cristo Jesús cada día está más cerca. Cada día está más cerca. Aquí cuando leemos Apocalipsis 22:10, y me dijo, no selles la palabra de las profecías de este libro, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Cada día más se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, tenemos que prepararnos para la segunda venida de Cristo Jesús antes que la gracia se cierre. Porque cuando se cierre la gracia, ya no hay tiempo para la salvación, ya no hay tiempo. Entonces va a querer buscar a alguien que le explique la palabra, pero no lo va a conseguir en la faz de la tierra, a ningún predicador, porque ya la gracia ya se cerró. Y cuando se cierra la gracia, ya no hay salvación para nadie. Porque no tuviste oído para retener la palabra de Dios. Le pusiste un tapón a tus oídos y no quisiste oír la palabra de Dios. Te alejaste de la palabra de Dios. Estás a tiempo en este momento. Estás a tiempo en este momento de buscar a Dios de corazón. Él te ama. Él quiere que cada uno de nosotros nos salvemos. Ábrale tus oídos a Dios para que Él entre a tu corazón y sea una nueva criatura para Dios. Aquí tengo a Tito en el capítulo 2, versículo 13. Aquí está, mira. Ve lo que me dice, mira. Aguardaos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¡Wow!
Esa es la esperanza, ese es el amor, esa es la pureza que tenemos que nosotros tener. Porque ¿en dónde está la esperanza de la salvación? Es en Cristo Jesús. Y por eso aguardado la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿En dónde está la esperanza? ¿En dónde está la salvación? Es en Cristo Jesús, hermano. Busquémoslo a Él de corazón. Busquémoslo para ese día maravilloso, que va a ser un encuentro muy maravilloso cuando Cristo Jesús venga por segunda vez a buscar a su pueblo amado, a los obedientes, a los que se han mantenido firmes en la palabra de Dios. Y fíjese usted lo que nos dice Mateo en el capítulo 24, versículo 24. Porque se levantarán falsos Cristos, haciéndose pasar por Cristo Jesús, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos, aún a los obedientes, a los justos. Por eso que tenemos que estar preparados de esos falsos cristos, de esos falsos profetas que van a utilizar el nombre de Dios para engañar aún a los escogidos. Por eso la palabra es clara. Cuando Él nos da el entendimiento y nos dice que tenemos que estar preparados en este momento, preparados. Y fíjate lo que nos dice el capítulo 22, versículos 7 y 8 de Apocalipsis 22. Ve lo que nos dice, mira. Es importante resaltar, hermano, porque la palabra nos lleva a entender lo que Dios nos habla y nos dicta, las normas de la obediencia. Y por eso, ¿qué es lo más maravilloso cuando uno anda en los caminos de Dios? Es obedecer el carácter de Dios, ser obediente a la palabra de Dios, ser obediente a los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Es el carácter de Dios, es la formación espiritual que me lleva a consagrarme en la formación espiritual para alcanzar la gracia divina. Esa gracia que es un regalo de Cristo Jesús, para tener nuevamente la comunicación con nuestro Padre Creador del cielo y la tierra. Por eso, hermano, Dios nos está invitando una vez más que lo busquemos a Él de corazón, que lo busquemos. Ahora por eso vamos a estudiar a Apocalipsis 22, versículos 7 y 8. Ve lo que nos dice, mira. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras y la profecía de este libro. Bienaventurado el que guarda la palabra y la profecía de este libro, hermano. Aquí está la palabra de Dios. Quien guarda la palabra de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Después que la hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel. Me mostraba estas cosas. Hermano, aquí Dios nos está hablando de muchas maneras y de muchas formas para que entendamos la palabra de Dios. Y cuando le resaltamos el versículo 7, he aquí, vengo pronto. Vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de las profecías de este libro. Hermano, aquí está la verdad. Aquí está la palabra de Dios. Esto es la formación de Dios. Tenemos que obedecer el carácter de Dios, porque la palabra me lo dice en Apocalipsis 22, versículo 7. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de las profecías de este libro, hermano. Aquí está la bendición, aquí está la formación, aquí está la salvación, cuando nosotros obedecemos el carácter de Dios. Hermano, Dios nos está hablando de muchas maneras y de muchas formas para que nosotros entendamos su palabra. Y fíjate lo que nos dice Primera Tesalonicenses en el capítulo 4, versículos 16 y 17. Vamos a estudiarlo aquí. Primera Tesalonicenses, capítulo
4, versículo 16 y 17. Es lo que me dice, mira. Porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados justamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Alabado sea la palabra de Dios. Aquí hay algo muy puntual que nos está hablando Dios. Él nos está diciendo, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y cuáles son los muertos en Cristo? Los que obedecieron el carácter de Dios, los que se mantuvieron firmes en la palabra de Dios, los que se mantuvieron firmes en la obediencia del carácter, de la formación de los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Ahí está la palabra de Dios. Es la formación espiritual en la cual Dios nos lleva a través de Cristo Jesús en una obediencia de su palabra para que nosotros alcancemos la gracia, para tener nuevamente la comunicación con nuestro Padre Creador a través de Cristo Jesús. Y aquí Dios me lo está diciendo en su palabra, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que murieron en Cristo Jesús lo resucitará primero. ¿Por qué? Porque fueron justos, fueron obedientes de la palabra de Dios. Y cuando Él me dice en el versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Seremos qué? Arrebatados. No como dicen muchos que el rapto secreto, no, es arrebatado. ¿Seremos qué? Arrebatados, justamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hermano, todo ojo lo verá. La venida de Dios, todo ojo lo verá. Esto no es secreto. Como dicen muchos por ahí, el rapto secreto, ¿no, Señor? Aquí la palabra me lo confirma. Aquí está la verdad. La palabra de Dios es clara, es puntual, es sincera, es limpia y pura. Aquí está la verdad, hermano. En un escrito está. Por eso luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Aquí me dice arrebatado. No es un rapto secreto, porque el rapto secreto es antibíblico. Aquí no lo dice la palabra. Aquí dice seremos arrebatados. ¿Y quiénes son los que van a ser arrebatados? Los obedientes, los que se han mantenido fieles a la palabra de Dios. Esos son los que van a ser arrebatados. Los obedientes. ¿Para qué? Para tener el encuentro con nuestro Dios en el cielo. Eso va a ser en la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Estamos preparados para la segunda venida de Cristo Jesús? Le hago esa pregunta a ese pueblo maravilloso que es el pueblo de Dios. ¿Estamos preparados? Ahora, cuando estudiamos el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 11, ve lo que me dice el libro de Hechos. Es importante desarrollarlo. En el capítulo 1, versículo 11, ve lo que me dice a mí. Los cuales también le dijeron, varones galileos, porque estáis mirando al cielo. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que se ha ido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo, hermano. Aquí la palabra me lo está confirmando. La segunda venida de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque así como lo hemos visto ir al cielo, Él va a volver. ¿Por qué? Porque es una promesa que Él le hizo al pueblo de Dios. Los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo?
Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Hermano, esto es maravilloso. Por eso cuando uno estudia la palabra de Dios, la escudrilla, bueno, uno se entera de muchas verdades que dentro de muchas veces, de muchas iglesias no te lo van a decir. Pero ¿cómo te enteras tú de la verdad? Es escudrillando. Es escudrillando la palabra de Dios. Escudrillarla, te enteras de las grandes verdades que Cristo Jesús quiere que tú sepas. Por eso es bueno desarrollar todos estos temas. Y vamos a estudiar ahora Apocalipsis capítulo 1, versículos 7 y 8. ¿Ves lo que nos dice Apocalipsis capítulo 1? Mira, vamos a desarrollarlo. En el versículo 7 y 8. ¿Ves lo que me dice? He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Que todo ojo lo verá. Eso no es un rapto secreto. Todo ojo lo verá. He aquí viene con las nubes y todo ojo lo verá. Y los que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El que ha de venir, el Todopoderoso, hermanos. ¿Y quién es el que ha de venir? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que buscarlo y alabarlo todos los días, darle gracias a Dios, a nuestro Padre, Creador del cielo y la tierra. Hermanos, Dios nos está invitando en este momento que lo busquemos, que lo alabemos, que lo glorifiquemos en el nombre de Dios Todopoderoso. Por eso, hermanos, Dios nos está haciendo la invitación a cada uno de nosotros. Que lo busquemos, hermano, que le abramos ese corazoncito a Dios para que Él entre a nuestro corazoncito, para que Él esté dentro de nosotros. Y no vaya a ser demasiado tarde cuando tú no quieres oír la palabra de Dios, cuando tú no le quieres abrir ese corazoncito a Dios. Bueno, hermano, eso está en ti. Eso está en ti. Dios nos dio el libre albedrío a cada uno de nosotros. Si tú le quieres abrir ese corazoncito a Dios para que Él entre en ti y te haga una nueva criatura para Dios en la obediencia de la palabra. Ahora vamos a estudiar a Mateo en el capítulo 24. Vamos a estudiar a Mateo en el capítulo 24. ¿Ves lo que nos dice Mateo en el capítulo 24? Versículo 27 al 31. ¿Ves lo que nos dice? Mira, ponga atención. 27 al 31, mira. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán toda la tribu de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. ¡Ah! Esto sí es hermoso. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Hermano, Dios nos está llamando a cada momento, a cada instante, que le abramos ese corazón a Dios. Él quiere que cada uno de nosotros nos salvemos. Porque cuando nosotros resaltamos la palabra de Dios, Él nos llama con mucha urgencia. Él quiere que cada uno de nosotros
nos salvemos. Por eso es el retardo a la venida de Cristo Jesús. Porque Él quiere que cada criatura se salve, que cada alma se salve, que no se pierda, que se salve. Por eso, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Todo ojo lo verá, todo ojo lo verá. Esto no es secreto, esto no es ningún rapto secreto. Todo ojo lo verá, hermano. Todo ojo lo verá. Por eso, ve lo que me dice el capítulo 4, el versículo 1 de 2 de Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgarán a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¡Guay! Esto sí es hermoso, esta palabra de Dios. Tenemos que estar preparados, ser justos ante la presencia de Dios. Ser justos. Nosotros tenemos que darle cuentas a Dios en el día del juicio. Y eso va a empezar por la iglesia. En el día del juicio viene primeramente por la iglesia. Por eso, hermano, Dios nos está llamando a nosotros en este momento que lo busquemos a Él, que lo alabemos, que lo glorifiquemos. Y Él nos está llamando a cada uno de nosotros. Bueno, que lo busquemos y que lo alabemos. Vamos ahora a estudiar a Mateo. A Mateo en el capítulo 16. Ve lo que nos dice Mateo. Mateo capítulo 16. Versículo 27 y 28. Ve lo que me dice. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ay, hermano, aquí está la formación. Cuando Él venga en su reino a buscar ese pueblo amado. Y a los que se han mantenido obedientes a la palabra de Dios, hermanos, los arrebatará. Y los que han muerto en Cristo Jesús en la obediencia, los resucitará primero, hermano. Por eso, Él quiere que cada uno de nosotros sigamos ese camino de obediencia. Ahora vamos a estudiar a Segunda de Pedro, en el capítulo 3. Segunda de Pedro en el capítulo 3, versículos 10 y 13. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando apresurados la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros estaremos según su promesa, cielo nuevo y la tierra nueva, en los cuales moran la justicia. ¿Qué va a morar? La justicia divina, que es la palabra de Dios. Vamos a estudiar a Isaías 63, versículos del 1 al 4. Me dice lo siguiente. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bora, con vestido rojo? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo que él hablo en justicia grande para salvar. Porque es rojo su vestido, su ropa como del que ha pisado el lagar. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché toda mi ropa. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mi remisión ha llegado. ¿Y quién es ese que viene vestido de rojo?
es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué representa la sangre del color rojo de su vestido? Representa la sangre que Él derramó en la cruz para el perdón de nuestro pecado, hermano. De nuestro pecado. Eso representa la sangre de la vestidura de Cristo Jesús. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Al versículo 6, aquí está. Y vi volar por medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adora a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, y él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El versículo 11, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. El versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo Jesús. A los obedientes, los que se han mantenido firmes en la palabra de Dios, son los que van a recibir el mandato divino de la obra del Señor. Solo porque son los obedientes, son los justos que se mantienen firmes en la palabra de Dios. Vamos a estudiar Apocalipsis 13. Fíjate, Apocalipsis 13, versículo de 8 y 9. Ve lo que me dicen. Pon atención, mira. Aquí lo tengo. Y adoraron y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida del Cordero, el que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga la palabra de Dios. Aquí Dios me está hablando de muchas maneras y de muchas formas para entender el mensaje de la palabra de Dios. Aquí me está hablando ser obediente a las Sagradas Escrituras, ser obediente a la palabra de Dios. Y cuando leemos el versículo 8 del capítulo 13, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no estaba escrito ¿en dónde? En el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Por eso, hermano, si alguno tiene oído, oiga lo que dice la palabra, lo que dice las Sagradas Escrituras, lo que dice la palabra de Dios. Tengan oído para oír el mensaje. Y por eso vamos a estudiar a Santiago capítulo 5, versículo 8. Tened también vosotros paciencia y afirma vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Tener paciencia, hermano, porque la venida del Señor cada día está más cerca. Por eso es que tenemos que tener mucha paciencia. Vamos a estudiar Apocalipsis 19 en el versículo 11, 12 y 13. Ve lo que nos dice Apocalipsis 19. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Hermano, estaba teñida su ropa de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Hermano, aquí la palabra me está diciendo que tenemos que estar preparados para la segunda venida de Cristo Jesús.
El que ha de venir viene vestido de rojo, y el rojo significa la sangre que Él derramó en la cruz para el perdón de nuestro pecado. Esa es su vestimenta en la cual va a venir cuando venga por segunda vez. Aquí la palabra me lo confirma. Por eso, hermanos, yo los invito a que cada uno de nosotros lo busquemos a Él, lo alabemos a Él, lo glorifiquemos a Él, busquemos a Dios de corazón. Estamos a tiempo en este momento de buscar a Dios. ¿Por qué estamos a tiempo? Porque la gracia aún no se ha cerrado. Cuando se cierre la gracia, ya no hay tiempo para la salvación. Estamos a tiempo. Bueno, hermanos, quise traer este tema sobre la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Estamos preparados para la segunda venida de Cristo Jesús? Bueno, pueblo de Dios, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Y yo los invito, hermanos, a prepararnos para la segunda venida de Cristo Jesús. Escudriñar la palabra de Dios. Escudriñarla todos los días. Y eso sí, bauticémonos en Cristo Jesús en la obediencia de su palabra. Ser una nueva criatura para Dios. Dejemos las cosas mundanas atrás y sigamos adelante en la formación en la cual Dios quiere que cada uno tengamos. Sigamos adelante, la formación espiritual, la formación celestial, que la vamos a conseguir a través de Cristo Jesús en la obediencia de la palabra de Dios. Sigamos adelante en el nombre de Dios Todopoderoso, preparándonos para la segunda venida de Cristo Jesús. Cada día está más cerca la venida de Cristo Jesús. Preparémonos, porque el fin de la gracia cada día se acerca. Estás a tiempo en este momento, pero cuando la gracia se cierre, ya no hay tiempo. Como en los días de Noé, cuando Noé le predicó a ese pueblo maravilloso, le predicó el evangelio eterno. Durante 120 años, pero ese pueblo no quisieron oír el mensaje de la palabra de Dios. Y se cerró la puerta del arca. Se cerró la puerta del arca significaba el fin de la puerta de la gracia para ese pueblo que desobedeció el carácter de Dios cuando vino el diluvio y se los llevó a todos. Los que se salvaron eran los que estaban dentro del arca. Noé y su familia, 8 personas incluyendo a Noé. Bueno, pueblo de Dios, Dios me lo bendiga, Dios me lo proteja y que la bendición del cielo derrame muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes. Y bueno, eso sí, dale like, suscríbete a mi canal para seguir indagando, seguir subiendo temas de mucha importancia sobre la palabra de Dios. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes.